que no pueden participar, no sé si es posible que se grabe. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. La estoy Gracias. grabando, ¿eh? La estoy grabando Gracias. acá. Ah, Empecé, listo, ahora listo. que arrancamos Ah, empecé. perdón, porque vi que en el chat estaban las preguntas de compañeros, entonces por ahí para que todos nos quedemos Ah, sí, acá tranquilos. veo, no la había visto. Listo, sí, 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 No perfecto. pasa Sí, sí, nada. estoy grabando. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vuelvo. Primero encuadrar esta obra. Es una obra que la ubicamos dentro de, digamos, de 1873. A mí me parece que es importante el encuadre histórico, sobre todo por todo lo que está pasando en la vida de Nietzsche en ese momento en que escribe esta obra, porque la obra en definitiva, por lo menos desde mi lectura, yo me aventuro ahí a afirmar que es una obra que de algún modo tiene la semilla de todo lo que va a ocurrir en las próximas producciones de Nietzsche. Porque se anticipan un montón de cosas. Sin embargo, la obra no sale a la luz, como algunas otras obras de esa misma época que tampoco salen a la luz. Esta obra tiene una particularidad, que es Nietzsche viene, él se viene moviendo, sobre todo desde el 68, se viene moviendo dentro de lo que son los círculos wagnerianos, ¿sí? Y muy movilizado por toda la cuestión de lo griego, muy movilizado por la cuestión de la música, y esto también lo lleva también a ver a Wagner como un referente al cual él hasta ese momento lo venía siguiendo. Y como que uno claramente ve en El nacimiento de la tragedia, que es la primera obra que publica, el primer libro, muy discutido, problemático, que lo pone ahí, a él también fue un libro que le costó, eh, que lo publica apenas un año y moneda antes de escribir este texto. eh, Ahí estaba claramente sumergido en el mundo wagneriano y también uno podría decir en la filosofía schopenhaueriana, que era una filosofía que de algún modo sostenía una metafísica kantiana. Digo de algún modo, ¿no? Porque tiene sus matices esto que estoy diciendo. Eh, ¿Qué pasa ahí? Nietzsche empieza a tomar contacto con todo lo que tiene que ver eh, con la noción de evolucionismo, empieza a tomar contacto con las obras, digamos, de los positivistas, con los materialistas en particular, tiene como una cierta profundización con ellos, sobre todo a partir del texto del Lange. Eh, y llega a sus manos, unos años antes de escribir este texto, un autor, Gustav Herber, que escribió en ese momento El lenguaje como arte. Este texto en Nietzsche va a generar un cambio, si bien es un autor que prácticamente no menciona, eh, sí se tiene documentado que él tuvo contacto con esta obra y que esto fue modificando fuertemente su concepción en torno a lo estético. Hay ahí un intérprete español, Luis de Santiago Gerbós, que trabaja puntualmente todo este tema y él arriesga ahí a poder pensar un giro estético, ¿sí? Que ahí se produce un giro estético. Eh, si nosotros miramos las obras que publica en esa época, es la época que publica todo lo que son las consideraciones intempestivas, que es como las obras previas en donde uno podría decir claramente está como reivindicando cierta línea, algunos van a decir romántica, otros van a decir que todavía sostiene la metafísica schopenhaueriana, etcétera, etcétera. Sin embargo, que sostiene obviamente los ideales eh, estéticos de Wagner. Sin embargo, cuando uno va a las obras que está escribiendo en ese momento, un texto escrito sobre retórica, este texto de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, etc. Incluso hay también hay un texto sobre prólogos a libros que en definitiva no se escribieron ni va a publicar. Bueno, hay toda una serie de textos que muestran que Nietzsche ya está cambiando y que Nietzsche ya está abandonando
toda esta línea que todavía en la vida pública sigue sosteniendo. Que de hecho, uno tiene que decir, hay un momento muy crítico, que es la pelea con Wagner, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero digo, Nietzsche tuvo una gran amistad con la familia Wagner, y después tuvo una ruptura que digamos, sostuvo y que después en algún escrito, digamos, de los últimos, un poco la suaviza, pero la ruptura igualmente ocurrió y no se volvió a generar ningún nuevo encuentro, ¿no? En esa época todavía sostiene en lo público la relación con Wagner. Esto va a empezar recién en el 74 a romperse y se va a terminar de romper en el 76. O sea, tarda su tiempo. ¿Por qué es tan importante esto en Nietzsche? Porque aquí, justamente, en este texto, empezamos a encontrar elementos para poder entender cómo se está separando tanto de Schopenhauer como de Wagner. ¿Sí? Cómo ahí está quebrando y rompiendo con todo eso y está empezando a generar, por decirlo de una manera, el pensamiento que le va a permitir avanzar hacia lo que conocemos como la filosofía del martillo, que es la época de Humano demasiado humano, Aurora, la Gaia Ciencia, que viene seguido después de ello el famoso Así habló Zaratustra. O sea que estamos ahí justo digamos, en el tiempo anterior a ello, y aparece esta obra con una potencia de escritura tremenda, en la cual podríamos decir rompe completamente. En esta obra uno ve que empieza a romper con esa escritura académica que él tanto venía practicando en sus ensayos, en sus escritos en torno al mundo, digamos, de la filología, de la Universidad de Basilea, etc. Entonces ahí lo que nos propone pensar de Santiago Gerbós es que hay un giro de la estética, digamos, de entenderlo todo como esa relación en la cual el espíritu dionisíaco impacta y todo lo que tiene que ver con lo musical, es aquello que produce el sentido del mundo y el valor estético del mundo y de la existencia, pasa ahí justamente a un giro en el cual empieza a aparecer la retórica en su lugar central. Y en esta obra se ve claramente cómo él va a poner en el centro de todo a la metáfora. Y ahí es donde, ya lo anticipo, después lo vamos a trabajar puntualmente, digo, pero ahí es justamente lo que decía, lo que anticipaba Germán en esa relación entre el self y el ich. Bien, si ustedes agarran no sé si tienen el texto ahí a mano, no lo vamos a leer todo el texto, pero alguna cita así rápida que podamos, si no puedo también compartirlo, pero si lo tienen a mano es más fácil para mí. Fíjense rápidamente cómo empieza este texto, en donde empezamos a ver justamente ese giro, primero, más allá del contenido del texto, ese giro estético, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza justamente con una especie, digamos, de fábula, ¿no? Un estilo más ensayístico. Es decir, que esto después en Nietzsche va a ser como como algo que no nos va a sorprender tanto, pero en esta obra todavía sí, porque él todavía en sus textos no tenía este estilo. Entonces acá vemos un giro justamente en su escritura. Este punto, retomo aquí esto que planteaba Luis, creo, si mal no recuerdo, sobre la cuestión del artista trágico no es un pesimista, y planteo esta cuestión. Aquí Nietzsche se encuentra también, yo decía, está en una transición, está en la transición de la música a la retórica, como diría de Santiago Gerbós, pero también podemos decir que está en una transición yo dije, esto es lo del giro, este giro, digamos, de lo musical a lo retórico, uno podría plantearlo en relación a Wagner. Esto le va a llevar
a un distanciamiento y un abandono de Wagner. La cuestión, digamos, del artista trágico no es un pesimista, esa afirmación, que en realidad es una afirmación posterior, pero trayéndola a este contexto, lo que vemos en este contexto es que él empieza a abandonar esa idea pesimista que de algún modo él toma principalmente en términos filosóficos de Schopenhauer. Y podría esto empezar a marcar justamente la transición a otra dinámica. Me parece que bueno, en 10 minutos vamos a tener que reingresar, porque no me está dando tiempo extra. Esperen que cierro acá. Bien, entonces, ¿cuál es una de las cuestiones que aquí podemos mencionar? Nietzsche empieza principalmente lo digo así en pocas palabras, ahí les recomiendo, creo que ya se los había recomendado, yo les recomiendo ahí el texto de Mónica Gragnolini, la primera parte, por lo menos, en donde Mónica hace todo un mapeo de la problemática del nihilismo en el siglo XIX, en toda Europa. Y lo hace justamente desde 3 lugares, que es el político, el literario y el filosófico. Y hace todo un análisis bastante interesante, profundo y detallado. Yo aquí hago simplemente mención a esto para que entiendan esto de poder definir lo trágico o el artista trágico como algo no pesimista, que está planteando aquí. Y eso se lo va a permitir entender lo dionisíaco como la libre, digamos, el instinto y la pulsión y el impulso que lo lleva justamente a la creación de nuevas formas libremente. Esa interpretación que va a aparecer ya en el nacimiento de la tragedia, todavía en el nacimiento de la tragedia, está atada a la dinámica de la dupla que cumple o que tiene, digamos, esta figura dionisíaca con la Apolínea. Ahí la tragedia queda como, de algún modo, queda atrapada en esta dinámica, uno podría pensar todavía romántica y pesimista, que Nietzsche va a ir perdiendo, porque tendríamos que decir que él entiende la decadencia que ve en ese mundo europeo del siglo XIX, que lo comienza obviamente circunscribiendo a lo alemán, pero que después lo amplía a toda Europa, uno ahí advierte que este es un problema que a Nietzsche le sigue preocupando hasta el último día, ¿sí? La decadencia. Y la va a llamar de distintos nombres. Primero pesimismo y después, ¿sí?, va a adoptar este nombre que ya estaba circulando en el siglo XIX, que es lo del nihilismo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está esa transición? La transición está justamente en este giro que a él le permite salir de ese ámbito de lo musical al ámbito de lo retórico. ¿Por qué? Porque él entiende, o empieza a entender a partir de esta época, que varias cuestiones ahí se me ocurren mencionar. Por un lado, habría que plantear que en esa dinámica él rompe con la mirada del pesimismo y del nihilismo, que no tiene nada para proponer, para, digamos, darle sentido, lo que diría Nietzsche es darle sentido y valor a la vida y a la existencia. Entonces ahí él dice, no, lo que yo quiero es algo que asuma y acepte el nihilismo. Ahí estaría el nuevo sentido trágico. Es decir, en otros términos uno podría decir, Nietzsche entiende que no se puede, la vida implica sufrimiento. No podemos evitar el sufrimiento. Ahora, que esta afirmación del sufrimiento no nos lleve a quedar atrapados y adheridos a ese sufrimiento, sino a poder encontrar un sentido, y que ese sentido no sea un sentido transmundano,
sino que sea un sentido que le dé valor y a la existencia en sí misma, en lo que es, en esto que él va a llamar el amor fati, ¿sí? Es decir, el amor por lo fáctico. Entonces, podríamos decir que ahí la cuestión trágica adquiere como un resignificado, incluso lo dionisíaco adquiere un resignificado, porque nosotros no tenemos, por decirlo de alguna manera, no tenemos la posibilidad de quitarle el sufrimiento a la vida y a la existencia, pero sí tenemos la posibilidad de darle un nuevo sentido y un nuevo valor. Y eso va a tener que ver, y esta es la obra que para mí es clave para empezar a pensar eso va a tener que ver con un fenómeno que Nietzsche claramente ve en esta obra, que es, Nietzsche en esta obra va a trabajar fundamentalmente, la obra lo dice, ¿no? Sobre verdad y mentido en sentido extramoral. Va a tratar de pensar el sentido, si uno quiere, en principio el sentido ético y metafísico de la palabra verdad y la palabra mentira. ¿Sí? ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Hay trasfondo ontológico? ¿Hay trasfondo metafísico en torno a la verdad, a la mentira? Bueno, ya sabemos, en algún punto creo que todas ya saben, en Nietzsche ese trasfondo es lo que él justamente viene a romper. Yo ahí, anticipando un poco lo que planteaba Germán, pienso en esta cuestión. Me parece que en Nietzsche tenemos esta doble figura. Por un lado, él entiende y se asume dentro de esa decadencia y se entiende a sí mismo como un decadente, pero como un decadente que quiere que el futuro supere esta decadencia. Y ahí es donde, de algún modo, Zaratustra deja sus dones. Deja sus dones para que hagamos algo con ello. Y esos dones, en algún punto, tienen que ver con entender que el conocimiento, que está ligado a esa voluntad de verdad que menciona en esta obra, no está ligado a ningún arjé, a ningún sentido originario. Y por lo tanto, nosotros tenemos esa posibilidad y esa potencialidad de poder resignificar y generar nuevas metáforas. En esta obra no, hay una obra de esta misma época que se llama Escritos sobre retórica, en el cual Nietzsche define al hombre como el hombre es aquel que es capaz de hacer metáforas. ¿Sí? Entonces, uno podría decir el hombre metafórico, podría decir. ¿Por qué me interesa esto? Vayamos a un punto, ahí hay varias cuestiones, digo, en el texto, siguiendo un poco la lógica de este texto, a ver cuánto queda, estamos por cortar, 2 minutos, avanzo un cachito con el texto. Fíjense que el texto arranca con algo muy, muy interesante, porque plantea, dice, para quien no llegó a leerlo rápido, en un apartado rincón del universo que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales astutos inventaron el conocer. Este punto me parece clave. El conocimiento es una invención. Y está clarísimo que en Nietzsche esa invención tiene que ver con el hombre. Inventa el conocimiento porque necesita, de algún modo, sobrevivir, ¿sí? en ese mundo caótico y darle sentido a ese mundo caótico. El problema que va a señalar en este mismo texto es que ese inventar el conocimiento fue el que lo llevó a generar metáforas. Y esas metáforas él olvidó, ¿sí? que esas metáforas eran una invención humana. Y que por lo tanto podrían ser tranquilamente modificables, cambiables. ¿Sí? Bueno, ese va a ser el eje central de todo este texto. Aparece ahí también, estamos por cerrar esta cuestión. Cierro, si les parece, así no me corto, y retomamos. A ver si me deja... No, no me actualiza. Bueno, volvemos a entrar, ¿les parece? Finalizo y volvemos a entrar. Muy bien.